buenos días para todos, 5:30 de la mañana en punto. Hoy es lunes, arrancamos semana, es 9 de febrero de 2026 y queremos saludarlos con esta imagen que nos llega en directo desde la ciudad de Bucaramanga. En pantalla ustedes tienen la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay, uno de los principales referentes históricos de la ciudad. Está ubicada sobre la calle 30 con carrera 26 frente al Parque de los Niños. Su infraestructura está de los años 80 y la volvieron un patrimonio público en la capital santandereana. Es además un espacio para la cultura, para leer, para el encuentro de los niños, de los jóvenes y de todos los bumangueses. Un saludo para todos ustedes. Hoy es lunes y señores, gracias por arrancar con nosotros esta semana. Isa, muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo Mari? le fue el fin de semana? Ay, bien, dormí mucho. Si ustedes supieran la cantidad de horas que yo duermo el fin de semana. Qué bueno. Y usted me dice, hasta que tenga hijos. Qué privilegio dormir. Pero cuando tenga hijos se va a despertar feliz, también, no importa. A primera hora le ponemos el ojo a noticias buenas, positivas, y estas también nos llegan desde Bucaramanga porque en medio del pavimento de la vida encontró una segunda oportunidad. En el Parque Centenario fue rescatada una perrita en condición de calle que acababa de dar a luz a 8 cachorros refugiados apenas debajo de una cobija y en medio de condiciones muy difíciles. Pues gracias a ese llamado oportuno que hizo la comunidad, pero además a la rápida reacción de los equipos de protección animal de la policía, fueron trasladadas a la unidad de bienestar animal. Ahora reciben toda la atención, todos los cuidados, estos bebés, estos pequeños cachorros que le abren la puerta a una nueva historia de esperanza y de humanidad. Ay, qué belleza. Pues gracias siempre a las personas de buen corazón que se fijan en aquellos seres que están ahí tirados en el piso esperando que alguien por fin los mire. 5:32 de la mañana y le ponemos el ojo a dos noticias importantes de nuestro país. La primera es que siguen siendo las intensas lluvias protagonistas porque mantienen en emergencia al departamento de Córdoba. La creciente del río Sinú y de varios afluentes ha provocado inundaciones en la mitad del departamento. Más de 66.000 personas están damnificadas con viviendas anegadas, cultivos perdidos y además los cultivos rurales seriamente afectados. Las autoridades están adelantando evacuaciones, le entregan ayudas humanitarias a las personas y mientras tanto el gobernador Erasmo Zuleta ha ordenado la suspensión de clases en la totalidad de los colegios de los 27 municipios. La situación no es solamente allí en Córdoba, se repite en otras regiones de nuestro país como Nariño, Antioquia, Sucre, Bolívar, Casanare, Santander, Putumayo. Allí también se reportan deslizamientos, crecientes súbitas y miles de personas afectadas. Y la segunda noticia tiene que ver con la grave crisis de la salud en nuestro país. Según la Defensoría del Pueblo, se dispararon en 2025 las quejas de los afiliados a la nueva EPS. Y es que, según esta entidad, en 2025 las denuncias se dispararon, de acuerdo a eso, en un 107%, lo que representa el agravamiento de las barreras que tienen las personas en el acceso a la salud. Lo que ahora genera una alarma es que no solo en 20 días, en este año, 1.100 quejas se reportaron con la nueva EPS por parte de sus afiliados y que además de eso se está reportando un empeoramiento en el estado de salud de muchos de los usuarios de esta EPS. ...5:34 y leemos la información económica en portada en el diario La República. Ellos están haciendo el concurso en el que escogen al empresario más destacado del año, por supuesto, pero hablemos de otro de los valores con los que podemos medir la economía. El corrientazo está 10.7% mejor, mucho más caro que exactamente hace un año. Y uno podría decir, ay, por el aumento del salario mínimo. Pues no, aquí lo que nos está presentando La República con los datos de los precios es que los insumos están subiendo, el plátano, el frijol, la carne de res, la papa, la lechuga, todo lo que normalmente va en un corrientazo, pues ha aumentado su precio y por eso se vuelve mucho más caro el corrientazo que se comen los ciudadanos todos los días.
5 de la mañana, 34 minutos. Vamos a arrancar estas noticias internacionales en Venezuela. Y mucha atención porque el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado este domingo, fue secuestrado nuevamente en la madrugada por funcionarios del régimen. Es increíble, Mari, tener que registrar esto. Es una denuncia que hace su hijo, que hace también la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, y están exigiendo ambos su liberación inmediata. A horas de ser escarcelado, Juan Pablo Guanipa fue detenido por elementos del régimen venezolano. La denuncia la hizo su hijo en su cuenta de X. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Responsabiliza al régimen de lo que le pueda ocurrir. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. La Premio Nobel de Paz María Corina Machado también se pronunció y exigió su liberación. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Exigimos su liberación inmediata. El Ministerio Público del régimen justificó la detención de Guanipa, argumentando que incumplió las condiciones impuestas para su descarcelación. Horas antes, su familia celebraba que finalmente había sido excarcelado. Estaba arbitrariamente detenido desde el 23 de mayo de 2025. Jugar así con la vida de una persona, además con el dolor de toda una familia. Justamente hoy, María Corina Machado va a tener una reunión importante con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Según su equipo de comunicaciones, el encuentro tendrá lugar a las 10:30 de la mañana y hablará sobre la nueva ley de amnistía que se espera sea aprobada esta semana. El orgullo de ser colombiano, que se sigue sintiendo aunque estemos lejos del país. Desde España, un joven, un connacional nuestro, sorprendió al Metro de Medellín porque le mandó un mensajito, una notica con mucho cariño dentro de un repuesto que justamente fabrican allá, pero que llega al sistema Metro de Medellín. Miren, esa es la historia de Camilo. Él es un pereirano que al saber que ese dispositivo tenía como destino Colombia, no dudó en querer estar al frente de ese encargo, dejando una notica que cruzó el océano y que convirtió en símbolo de que el amor por nuestro país trasciende fronteras. Fabricado por un colombiano al otro lado del charco. Saludos y gracias. Camilo. Esta fue la nota que tocó lo más profundo del corazón ferroviario de la familia Metro. Fue escrita por Camilo, un pereirano de 28 años que literalmente vive al otro lado del charco, en Granollers, España, donde trabaja para una empresa a la que el Metro contrató para fabricar un repuesto conocido como tensores para la catenaria del sistema. Vi que iba para Medellín, pues me sentí pues ilusionado de poder colaborar con ese proyecto. Solo ha montado en Metro una vez en su vida, pero desea volver de viaje al país para hacer un nuevo recorrido. Porque yo estuve, pero estaba muy chiquito y casi la verdad no me acuerdo. Me gustaría ir con mi esposa, con mi hijo, que ahora está recién nacido. El repuesto, acompañado de la nota, emprendió un viaje transatlántico que duró 15 días de Barcelona a Cartagena, desde donde luego se hizo el envío a Medellín. Qué bien, 5 de la mañana, 53 minutos. Ahora le damos la bienvenida al padre Walter, que llega como siempre con sus momentos de fe. La mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Un feliz día a todos nuestros periodistas del canal RCN, NTN 24, Win Sport, RCN Radio, nuestro diario La República, Alerta Bogotá, la FM, y a ustedes los periodistas de otros medios, a quienes hoy bendecimos desde Noticias RCN de la mañana, para que sientan nuestra compañía y apoyo. Mil felicitaciones por todo lo que hacen por nuestro país y por el mundo, cuando la información tiene que venir desde tan lejos. Detrás de un gran periodista hay un gran equipo técnico y humano que hacen posible que podamos llegar hasta ustedes con todas las noticias, con un alto sentido humano y profesional, pero también espiritual, porque cuando llegan las lágrimas por el dolor de nuestras gentes en la ciudad o en el campo, cuando se nos hace la vida a pedacitos, descubrimos que ser periodista es más que un montón de conocimientos teóricos y que la mayor fuente de vida es Dios para los momentos de soledad o de dificultad.
Nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. Así que los invito a seguir luchando por el país con ahínco y decisión, sin miedo. El periodismo no es para cobardes y mucho menos para enchufados. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Bueno, hay como 4 días del periodista más o menos, el Mundial, el de Colombia, pero bueno, feliz día del periodista, mi querida Maritza Aristizábal, qué privilegio trabajar al lado suyo de una colega Feliz como día del usted. periodista para usted, Isa, y por supuesto para todo este equipo de Noticias RCN que trabaja con tanto amor, con tanto cariño y con tanta vocación para todos ustedes. Vamos a esta primera emisión de Noticias RCN, vamos a revisar nuestros titulares. Córdoba completa otra noche de angustia por las inundaciones. Más de 26.000 familias damnificadas enfrentan pérdidas devastadoras. Las autoridades redoblan esfuerzos para enfrentar la emergencia. En Noticias RCN estamos con toda por los damnificados. Otro de los municipios afectados en Córdoba es Cereté. El desbordamiento del río inunda viviendas en zona rural. Son decenas de familias damnificadas. La comunidad está pidiendo que los ayuden urgentemente. Sin clases en al menos 3 municipios de Santander por inundaciones y derrumbes. Comunidades rurales se encuentran incomunicadas y cientos de familias afectadas. Grave crisis en la entrega de medicamentos en Ibagué. Los usuarios de la nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno, pues soportan filas y demoras mientras crece la preocupación por la continuidad de sus tratamientos. Noticias RCN acompaña a los usuarios. La policía revela el cartel de los más buscados por robo de vehículos de alta gama en Bogotá. Tienen antecedentes por hurto y porte ilegal de armas. Tenemos los videos de su violento accionar delictivo. Hablaron los 2 oficiales que resultaron heridos tras el ataque al batallón en Ocaña, norte de Santander. Tuvieron heridas en rostro y en sus piernas. Aún continúan recibiendo atención médica. A lo que vinimos, electoral. Recorremos las calles de Bogotá y llegamos a la localidad de Kennedy para hablar con su gente sobre los problemas que más aquejan a este sector, uno de los más importantes de la capital, y qué le piden al próximo presidente de la República. Ya nos vemos. Día 66 de la travesía en el corazón de la Tierra y hemos llegado justamente a Isla Bombay, en donde el equipo del Instituto Antártico Chileno realizará mantenimiento a sus redes meteorológicas. En minutos tenemos todos los detalles. Preocupación. El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue detenido horas después de haber sido excarcelado. La Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, exige su inmediata liberación. Luis Díaz sigue brillando en el fútbol de Alemania. El guajiro marcó su primer hat-trick desde su llegada al Bayern Múnich y fue la gran figura del equipo en el triunfo 5-1 ante el Hoffenheim. Lucho también provocó 2 penaltis en el partido. Y Bad Bunny abrió las puertas de su Casa Rosada en el show de medio tiempo del Super Bowl, una verdadera fiesta latina en uno de los escenarios más vistos del mundo. Hasta Karol G hizo presencia. Los detalles en la información del entretenimiento. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Gracias de corazón a todos ustedes por continuar conectados con nosotros, por elegirnos para iniciar su día y salir bien informados de la casa. Faltan unos segunditos para que sean las 6 de la mañana en punto. También les servimos a ustedes de despertador. Miren, a primera hora vamos a hablar también de una estrategia en unos minuticos y es la que va a adelantar la Alcaldía de Bogotá para poder proteger los empleos formales ante el aumento del salario mínimo. Claro, Isa, ¿qué es lo que pasa? Que se incrementó este salario mínimo, pero eso pone aprietos a muchos empresarios que dicen no tengo cómo
cómo mantener esta nómina. Pues, ¿qué va a hacer el distrito? Van a apoyar entre 2.000 y 5.000 empresas. Esto significan 10.000 trabajadores formales cuyo empleo está en riesgo justamente por el incremento de los costos laborales. Más adelante vamos a ampliar este tema, pero también, usted lo contaba hace un rato, vamos a tener recuerdados el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el exministro del Interior, Gustavo García. Vamos a hablar además con ellos, por supuesto, del tema del día, del invierno. Y es justamente con lo que vamos a arrancar este bloque informativo. Otra noche de emergencias en Córdoba, otra noche en que cientos de familias tuvieron que dormir en albergues enfrentando el dolor de haberlo perdido casi todo. Pues las lluvias siguen dejando huella porque allá no ha parado, pero también revelan esa resiliencia de las personas que se niegan a rendirse y sobre todo de lo que a mí más bonito me parece, y es que esto despierta la solidaridad de todos los colombianos en medio de esta tragedia. En Noticias RCN nosotros seguimos allá acompañando a todos los damnificados y siguiendo de cerca esta crisis humanitaria, porque eso, desde el periodismo, Gio, es lo que podemos hacer, acompañar a la gente y darles el consuelo. Usted está en uno de esos principales puntos donde se recogen las ayudas en Montería. Adelante. Hola Isa, Mari, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana en punto y como usted lo dice, aquí en Noticias RCN, por supuesto, estamos con los damnificados, acompañándolos a ellos que tanto nos necesitan. Los saludo desde el Colegio José María Córdoba, que en este momento es el principal albergue de la ciudad de Montería. Solamente aquí hay cerca de 1.000 personas damnificadas que han llegado y que están durmiendo así. Claramente nada cómodos, pero por lo menos con la esperanza de salir adelante. Son muchos los testimonios que verdaderamente son desgarradores de todas estas personas que tuvieron que abandonar sus casas y dejar atrás sus pertenencias. Estamos precisamente con Claudia Martínez, ella es una de las damnificadas. Claudia, bienvenida a Noticias RCN. Quiero preguntarle, Claudia, ¿cómo han sido estas horas, estos días para ustedes y cuáles son esas afectaciones? Usted me comentaba que ha perdido varios de los animales de su finca. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Claudia Estela Martínez, somos beneficiarios del proyecto Támesis. Para nosotros ha sido angustioso, miedoso, tenemos miedo, tenemos temor de todo lo que nos está pasando. Mire cómo estamos, la situación que estamos viviendo. Estamos aquí tirados en estas colchonetas, hemos perdido todo. Todo se dice, las casas están hundidas, todo lo que es de la casa se ha perdido, los animales, hemos perdido más de 50 cerdos, más de 300, tenemos 300 gallinas, no sabemos aún cuántas tenemos en estos momentos porque el agua está pues al cuello. Tenemos 250 cabezas de ganado, no sabemos cuántas hay porque bueno, el agua está subiendo todos los días, cada día más el agua está subiendo. Claudia, pues estamos con ustedes en Noticias RCN acompañándolos a ellos que tanto han sufrido por esta ola invernal que golpea sobre todo al departamento de Córdoba, porque es que ya son más de 68.000 las personas afectadas. Preparamos precisamente el siguiente informe en el que les contamos cómo han pasado la noche estas miles de personas. La emergencia cambió la vida de cientos de familias en cuestión de horas. Aquello que durante años se había construido con esfuerzo y que representaba sus sueños de vida quedó bajo el agua. Con el fin de brindar ayuda a las familias afectadas, se establecieron distintos albergues en Montería. La institución académica José María Córdoba, el albergue más grande habilitado hasta el momento, ha recibido cerca de 800 familias distribuidas en salones, comedores y distintos espacios adaptados de manera provisional. Y llegar aquí y tener mis cositas con tanto esfuerzo y perder todo, porque perdí todo, nevera, lavadora, cocina, todo quedó bajo el agua. A pesar del esfuerzo de la comunidad y las autoridades, las ayudas disponibles ya no son suficientes para atender a toda la población albergada. Los recursos comienzan a escasear frente a la magnitud de la situación. Me fui agua al cuello, me jalaron para sacarme. No tengo casa, no tengo nada. Aquí, la solidaridad se mantiene como el apoyo que permite a muchas familias resistir y no perder la esperanza frente a una situación que aún necesita acompañamiento y atención constante.
Miren, hay un dato alarmante y es que de las 67.000 familias afectadas en todo el país, 27.000 están acá en el departamento de Córdoba. Claudia, volvemos con usted porque usted le quiere hacer un llamado al gobierno nacional para que venga, para que los escuche, para que los atienda con la emergencia. Sí, queremos hacerle un llamado a nuestro presidente Petro. Estamos muy agradecidos con él porque a nosotros no nos ha abandonado. Yo sé que las ayudas han llegado, pero no sé cómo se están manejando acá en Córdoba, de verdad. Le pedimos a la unidad de gestión de riesgo, por favor, hoy de corazón, que nos ayuden a rescatar nuestro ganado, que nos han quedado, las gallinas, los cerdos, que nos ayuden con maquinaria, con camión, con tractor, no sé, pero por favor, a la unidad de gestión de riesgo que nos ayude hoy, Dios mío, porque el agua sigue subiendo y queremos hoy llegar a la finca a rescatar lo poquito que nos ha quedado. Bueno, Claudia, pues vamos a seguir con ustedes. Mi señor, rápidamente, ¿qué quiere decir? No, los cerdos que los dejé arriba y ya el agua les va llegando. Entonces que nos colabore la gestión de riesgo para ir hoy, precisamente, ahorita a las 6 arranco para allá. Bueno, pues estamos con ustedes de verdad porque es verdaderamente dramático cada uno de los testimonios, muchas de las personas de verdad que nos manifiestan ese dolor que sienten cuando hablan con nosotros, con los medios de comunicación y tienen que manifestar cómo tienen que dejar todo atrás. Pero en Noticias RCN estamos en todos los puntos de la noticia. Nuestro compañero Felipe Arias se encuentra en el municipio de Cereté, que también se encuentra bastante afectado. Felipe, buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí me encuentro en zona rural de Cereté, que se inundó en las últimas horas debido al desbordamiento de varias quebradas como el río Bugre. Ustedes pueden ver ahí cómo el río se entra a todas estas calles de un corregimiento de Cereté. Muy buenos días, ¿su nombre cuál es? Yosira Bolaño, muy bueno. Yosira, ¿esa es la casa suya? Sí, señor, esta es mi casa. Debido a la creciente, mire cómo estoy sufriendo con la lluvia, el río que se metió. ¿Está con su hija o quién es ella? Mi esposo, ella es mi prima. La prima. Y la situación es que les tocó salir, no pueden estar allá Que adentro. sí, no, eso es inhabitable, eso se hunde, ya la casa está colapsando totalmente. Me tocó irme para donde mi mamá con mi esposo porque realmente es inhabitable. ¿Qué le piden a las autoridades? Bueno, que ayuden a la comunidad, necesitamos ayuda. El barrio, no solamente soy yo, estamos toda esta calle, la calle de afuera, todos los vecinos, todos los habitantes están sufriendo. Claro, y muchos niños también afectados ahí, pero ahí vemos que sigue el agua ingresando por todas estas zonas, por este barrio, y pues la quebrada está absolutamente desbordada. Ha llovido en las últimas horas, una situación bastante preocupante aquí en el departamento de Córdoba, donde pasa de 22 los municipios afectados y más de 20.000 los damnificados. Con ese problema, ese agravante, que las lluvias todos los días hacen presencia y precisamente el desbordamiento de ríos y quebradas. Es por el momento la información desde zona rural de Cereté. Pues a Felipe, a todo nuestro equipo de Noticias RCN que está allí en la zona acompañando sobre todo a tanta gente afectada. Muchísimas gracias, Felipe, a Gio, a Juli, Javi, también a nuestra compañera Diana Coronado, pues que finalmente le ha tocado estar un poco detrás de cámaras. Gracias, gracias y un abrazo para todas aquellas personas que están tan afectadas por el invierno. 6 de la mañana, 8 minutos, avanzamos con más aquí en Noticias RCN y tenemos una invitada muy especial. Se trata de la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, Maritza, a ustedes por la invitación siempre. Bueno, pues defensora, tenemos que arrancar, por supuesto, hablando de este tema que es una emergencia humanitaria para todo el país, lo que está pasando con las emergencias en Córdoba, en Sucre, en Santander, en Cundinamarca, en Nariño, en Antioquia. Urabá, sí. Sí, totalmente. Bueno, esta es una situación muy crítica. Estamos ante un frente frío, unos cambios, digamos, climáticos internacionales que están afectando aquí al país. Está generando pues todas estas afectaciones que ustedes vienen reportando. Nuestro llamado a las autoridades es a activar y, digamos, usar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el tema de la atención humanitaria, la solidaridad también entre las diferentes regiones. Ayer veía, por ejemplo, que el alcalde de Cartagena estaba mandando ayuda a Córdoba. Aquí no se trata pues de que cada cual como en su pedacito y ahí el tema del sistema de gestión de riesgos de desastres. Y otro tema muy importante, la prevención.
Aquí estamos viendo, todo esto es prevenible con estrategias a mediano plazo. Entonces es importante que no solo atendamos esta emergencia con esta situación tan fuerte que están pasando tantas familias en Colombia, sino que también se pueda advertir temas que seguramente son previsibles para mitad de año y en lo que viene del año. Defensora, de aquí salen entonces acciones de ustedes como entidad para que precisamente esto no vuelva a suceder, porque si hay cosas que uno dice, claro, pues la fuerza del clima, el cambio climático que está loco en absolutamente todo el planeta, pero pues sí hay cosas que se pudieron haber hecho. De aquí salen entonces esas manos alzadas de ustedes de la Defensoría. Sí, por supuesto, nosotros hacemos un trabajo de prevención, acompañamos, digamos, a la unidad de gestión del riesgo y en general el sistema de gestión del riesgo de desastres. Pero, por ejemplo, en el tema de San Andrés y Providencia es previsible que hacia mitad de año pueda haber unas nuevas afectaciones. Entonces, ahí todo el trabajo que hagamos desde ya, también para prevenir, la Defensoría del Pueblo participa, digamos, de las instancias de coordinación, acompaña a las entidades territoriales en todo el país y pues todo el trabajo que están haciendo las autoridades. Defensora, tenemos que pasar a otro tema, pero diciendo usted que todo esto es previsible, que todo esto es prevenible, pues el Gobierno Nacional está diciendo que se podría declarar una nueva emergencia económica y social para toda esta zona. Digamos, cumple ese factor que tiene que tener una emergencia económica, que es la imprevisibilidad, justamente. Sí, no, mire, lo que pasa es que el gobierno ya ha declarado varias, ¿no? Estamos en todas esas discusiones. Y tal vez siempre, o no siempre, pero muchas de las situaciones que presenta como esta son situaciones extremadamente graves, que sí requieren, digamos, un esfuerzo adicional. Especial. Pero no siempre son situaciones que se tengan que atender con un estado de excepción. Sí. Y yo creo que ese es el punto crítico en el que el gobierno está acudiendo al estado de excepción, no como un mecanismo excepcional, sino como un mecanismo recurrente. Cuando se presenta un problema para mover recursos, etcétera, sin pasar por las ramas del poder público, eso restringe el Estado de Derecho y, digamos, en ese punto es inquietante. Vamos a ver cómo lo presenta y lo estaremos haciendo seguimiento a la Defensoría. Pues, defensora, usted siempre está al lado de situaciones como esta, pero también de una en la que siempre hemos acudido para preguntarle la situación y en la que ustedes siempre han terminado acompañando a la gente, y es la crisis de la salud. Porque, televidentes, estar enfermo es duro, sí, pero no contar con esos medicamentos para curarse es definitivamente cruel, y es lo que están viviendo miles de pacientes en Colombia, que en vano madrugan todos los días a hacer esas filas que ustedes ven, que nosotros las acompañamos, para que al final del día no les terminen entregando absolutamente nada. Y miren, las barreras son además en tratamientos, en citas médicas. Vamos a hablar específicamente de lo que está pasando en la nueva EPS, una entidad que está intervenida por el Gobierno Nacional. Allí los reclamos aumentaron un 107% en el último año. Son más de 14.000 peticiones. Miren, pues vamos a revisar lo que está pasando en Ibagué. Allí crece la crisis por la no entrega de medicamentos a usuarios de la nueva EPS. Decenas de pacientes están haciendo filas infructuosas para que les entreguen sus medicinas, pero les dicen que se venció la fórmula, que no está el medicamento. Nos vamos a contactar con nuestra compañera María Eugenia Quinche para que nos hable de ese panorama. María Eugenia. Maritza, televidentes, muy buen día. Precisamente nos encontramos aquí acompañando a los pacientes de la nueva EPS intervenida por el Gobierno Nacional, pero que sean ellos quienes cuenten sus historias. Muy buen día, recuérdame su nombre, por favor, y qué es lo que está pasando. Carlos Rodríguez. El desabastecimiento de medicamentos en la ciudad de Ibagué ha sido impresionante, más o menos un promedio de 7, 8 meses que no nos dan un medicamento, una pasta. Y padecemos enfermedades cardíacas, diabetes, y la nueva EPS autoriza, pero no tenemos un dispensario que nos entregue la medicación. ¿Ustedes necesitan un medicamento específico? Medicamentos esenciales como el Evolucumab, el Apixaban, la Amiodarona, que son medicamentos vitales para el corazón y no contamos, y son muy costosos en el mercado, y tras de que son costosos no los hay. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a acercarnos a otra persona, a otro usuario de la nueva EPS que está aquí precisamente haciendo filas desde las 5 de la mañana. ¿Me recuerda su nombre y cuál es la situación que usted vive? Buenos días. Buenos días, Ana. ¿Qué es lo que está pasando? La nueva EPS no entrega medicamentos, atenciones médicas. Para mi hija, que ella es una paciente renal con discapacidad. Perfecto. ¿Su hija necesita de manera urgente qué medicamento? El clopidogrel de 75 miligramos y pañales, que del año antepasado, el pasado no entregan pañales y ella sufre de esfínteres.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, los usuarios de la nueva EPS, ellos madrugan aquí, a esta sede, para autorizar, para pedir que le autoricen mejor sus medicamentos, pero no hay un lugar físico donde se los están entregando, aún no. Esa es la mayor petición que hacen los pacientes de la nueva EPS. Muy buen día. María Eugenia, muchísimas gracias. 6 de la mañana, 14 minutos. Y esta, tristemente, Defensora, es una situación que no solamente se presenta en Ibagué, bien lo sabe ustedes, en muchas regiones del país, y como que cada vez se inventan una traba diferente para que la gente no pueda recibir lo suyo. No, esa orden ya caducó, entonces tiene que ir a hacer ahora otra fila para que se la reciban. No, es que acá ya este dispensario no funciona. O sea, trabas y trabas y trabas y trabas, y la gente con su paquete de recibos en la mano y nada. Sí, totalmente. Bueno, no, pues nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con la nueva EPS, con el interventor, con todo su equipo directivo, con la superintendente ad hoc para ver este tema. Estaba viendo justamente en Ibagué lo que ocurre en varias partes del país, fue el retiro de Colsubsidio y el paso a otro gestor farmacéutico. Lo que ellos mismos reconocen, y pues lo podemos ver aquí de manera evidente, es que el cambio de gestores farmacéuticos no tuvo una transición, digamos, adecuada, y muchos de los gestores llegaron sin la capacidad de prestación, sin la capacidad de, digamos, de dispersión de medicamentos. El gerente nos decía, el gerente interventor, vamos a volver con subsidio. Hay un tema reputacional de la nueva EPS, obviamente no es gratuito, entonces esto ha hecho que los gestores farmacéuticos, en general las empresas privadas, estén diciendo nos retiramos, no llegamos a acuerdo, y esto está afectando pues aquí a los pacientes. También nuestro llamado es a los gestores farmacéuticos como Colsubsidio y otros que puedan, digamos, ser un poco más flexibles y con un acompañamiento, digamos, importante para que no se presenten estas situaciones. Ellos presentaron un plan, más o menos en los próximos 2 meses debería estabilizarse todo el tema de entrega de medicamentos. Yo le decía, porque la superintendente lo dijo, además ad hoc dijo, mientras que eso no dé resultados, ese plan no existe, porque a nosotros nos lo presentan y uno ve, bueno, qué bueno que ya va a pasar esto, va a pasar esto, pero pues la realidad de la gente es apremiante y no espera. Entonces ese es un tema crítico. Defensora, aquí uno lo que ve, y usted decía, están cambiando de gestor farmacéutico, también es una especie como de tapando huequitos, improvisando, pero pues esto se ve en el costo del bienestar de la gente, de la salud de la gente, de la salud de la gente, y uno dice, la gente se está muriendo finalmente. Sí. ¿Qué soluciones hay? Porque es que aquí nosotros lloramos, nos preocupamos, nos duele, nos da rabia, pero seguimos viendo a la gente quejarse, a la gente reclamando por algo que es un derecho. ¿Qué solución hay, Defensora? Sí, mire, yo creo que, por ejemplo, aquí hay un tema que quisiera señalar tal vez como problema, pero enfocando a la solución, y es la importancia de la estabilidad en los interventores. Sí. Ha habido varios cambios de interventores. Nosotros observamos una cierta endogamia entre las personas que están en un círculo en el que el anterior interventor es el superintendente actual, y el interventor actual nos dice, mire, encontramos 123,000 correos de tutela sin abrir. Y yo digo, pero el anterior interventor hace 2 meses y medio. Es decir, Defensora, hay tutelas que se han fallado en contra de la nueva EPS y ellos ni siquiera han sido capaces de abrir el correo de la tutela. Lo que nos dijo el nuevo interventor es que han encontrado 123,000 correos relacionados con fallos de tutela, de notificaciones de tutela que no se habían abierto y que están en una contingencia para ponerse al día. Pero eso que usted está poniendo aquí sobre la mesa es una negligencia que es un delito. Es, digamos, una negligencia muy grave en todo caso, y esto está pasando. Entonces, claro, pero uno dice, pero ¿cómo así? Si el anterior interventor es hoy el superintendente, ¿sí? Y hay una superintendente, entonces hay como una cierta endogamia, entonces uno ve al interventor muy preocupado por esta situación, diciendo cuáles son las acciones de mejora, pero uno dice, bueno, pero tampoco es que, así él sea nuevo, digamos, lleva un poco más de 2 meses, pues el anterior igual está dentro del sistema, digamos, de gestión del gobierno. Entonces, hay un tema crítico, y entonces una de las cosas que estamos pidiendo es estabilidad en las interventorías y en los planes de trabajo. Es muy difícil nosotros y tantos actores hacer reuniones con el gerente y a los 2, 3 meses lo cambian, vuelve otro diagnóstico y otra Defensora, para cerrar eso, 120,000 acciones de tutela en correos que nunca ni siquiera se han abierto, ¿solamente desde la nueva EPS o en general? En nueva EPS. En nueva EPS. Gravísimo. 6 de la mañana, 18 minutos. Defensora, tenemos también otro tema que hablar con usted, porque sabemos que desde el año pasado ustedes vienen denunciando mucho lo que está sucediendo con el aumento del reclutamiento de menores en nuestro país. Reportaron 250 casos de menores, una práctica que se continúa ejecutando por los grupos armados. Primero, María Fernanda Correa, nuestra periodista judicial, nos va a dar un poco ese contexto, y volvemos con la defensora Mafe.
Isa, Mari, televidentes, defensora, bienvenida a Noticias de RCN. Pues mire, la cifra es muy lamentable porque durante 2025 se registraron 21 casos de reclutamiento de niños al día y hay que decirlo, el subregistro es mucho más grande. 44% de los casos fue un reclutamiento a través de las redes sociales. La dinámica de reclutamiento en el país ha ido cambiando. Cada vez los grupos armados buscan atraer más a los niños vulnerables. Reclutamiento por medio de la coacción emocional, reclutamiento a través de ofertas económicas y materiales y reclutamiento mediante beneficios estéticos y cuidado personal hacen parte de esas nuevas dinámicas. En 2025, Colombia registró 257 casos de reclutamiento, es decir, 21 niños fueron víctimas cada día en el país. El 62% correspondió a niños y el 38% niñas. El departamento con más casos es el Cauca. La situación preocupa más cuando el 44% de los casos registrados el año anterior estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales. Pues básicamente eso se vuelve como un vacío legal en el que a nadie le importa terminarlo de resolver, defensora, porque pues finalmente estas aplicaciones les sirven las reproducciones, les sirven, entonces pues ¿qué va a decir si yo bajo estos videos que tienen un montón de reproducciones? No, y cuando les llega el caso, como acaba de decir usted, ya el niño está ya en el monte reclutado. Sí, ¿qué podemos hacer nosotros desde Colombia? Bueno, hay una responsabilidad importante de las redes sociales. Nosotros hemos tenido mesas de trabajo con ellos para pedirles una regulación. Es una regulación también legal, ha habido jurisprudencia de la Corte Constitucional también, pero la resistencia a la regulación verdadera, o sea, no es que sean indolentes con el tema, pero sin regulación pues no va a ocurrir que realmente haya una prevención del reclutamiento por red. Nosotros estamos viendo que, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo se están reduciendo, digamos, los reportes de casos, pero no es porque se esté reduciendo el reclutamiento forzado. Lo que estamos viendo es una situación en que el subregistro y el temor a reportar el caso es cada vez más alto y la naturalización, que es lo más grave. Es decir, cuando ya las familias piensan que es algo como normal y no lo entran a denunciar. No es en todos los casos, por supuesto. También quiero hacer énfasis en algo que ya sabemos y es que la mayoría de los casos son de niños y niñas indígenas, menores de edad indígenas, también que hay afrodescendientes, más o menos el 58% de los casos son de menores de edad de pertenencia étnica, el 38% son niñas y adolescentes mujeres, que es lo que yo digo, pues vamos a llegar a la paridad en el reclutamiento, o sea, no es la paridad que nosotros estamos buscando, y además ahora que estamos viendo el crecimiento también, no solo por estas cifras, sino además porque los estamos viendo que caen en bombardeos, pero también en combates entre los grupos armados ilegales. Defensora, discúlpeme, pues yo sé que en reclutamiento ustedes tienen unas cifras actualizadas que son muy preocupantes en reclutamiento y quizás eso que usted acaba de mencionar de los niños que han muerto en combate. Sí. Pues los niños reclutados que mueren en combate. Sí, de una parte está la dinámica de los combates entre grupos, no tenemos un consolidado, pero por ejemplo en la masacre que se presentó en Guaviare a principios de este año había 4 menores de edad, hace un año también en Guaviare habían varios, o sea, como una decena de menores de edad, pero además está la dinámica del bombardeo. Ya vimos que en el bombardeo de la semana pasada que hubo en el Catatumbo, una de las personas era menor de edad. ¿Y en reclutamiento qué cifras hay actualizadas? Claro, entonces, y en reclutamiento tenemos más de 650 casos del año 2020, 651 casos reportados a la Defensoría del Pueblo en el año 2024 y 257 en el 2025. Claro, parece, digamos, un descenso. Hay que aclarar que esto es nosotros mes a mes, de una parte, y de otra parte mes a mes nosotros recibimos nuevos casos de niños que se desvinculan y que habían sido reclutados el año pasado. Entonces, para cerrar ese tema y rápidamente, nosotros hemos escuchado denuncias que hasta les revisan el celular a las personas en zonas de conflicto para ver si están denunciando, para ver si se comunicaron con alguna autoridad. ¿Ustedes también han recibido Totalmente, eso es algo muy común en Caquetá, en Putumayo, en Catatumbo, en Guaviare. El celular se lo toman y revisan efectivamente y eso es una fuente de riesgo. Y finalmente, defensora, vamos a cambiar de tema y esta ya es la pregunta de cierre y es la violencia política. La semana pasada tuvimos el ataque a la caravana de un senador, del senador Jairo Castellanos, murieron 2 personas de su equipo de seguridad. La violencia política parece que está alcanzando niveles inimaginables, o es que a nosotros nos tocó esa época tan difícil, porque es que venimos con un magnicidio, pero en total la MOE dice que en el último año son 100 asesinatos a liderazgos políticos.
¿Cómo lo está viendo la Defensoría? Sí, no, totalmente. Estamos en una situación bien crítica. Nosotros emitimos la alerta temprana electoral en octubre. Ahorita en febrero vamos a sacar la nota de seguimiento. Para ese momento advertíamos una serie de municipios que requieren una atención inmediata, urgente. No quiero aquí anticipar, va a ser lo que presentemos en detalle, pero ese número de municipios con una atención prioritaria y urgente, porque la gravedad subió desde octubre hasta este año. Defensora, hay territorios vedados para hacer campañas, se lo digo porque se presentaron atentados en Cauca, en Arauca, en Valle del Cauca, en Nariño, en Antioquia. Pues los riesgos son muy altos, lo estamos viendo efectivamente, también en Cauca, Temístocles Ortega, el representante Triana en Huila. Bueno, Triana, tenemos varios casos en todo el país, restricciones en el Catatumbo recientemente, un candidato para la curul de paz también le ordenaron el ELN parar sus actividades hasta que no se entrevistara con ellos, finalmente le dijeron que podía seguir, es decir, una suerte de permiso. No es en todo el país, pero sí hay zonas donde efectivamente es muy difícil para los candidatos contar con condiciones de seguridad para moverse libremente y adelantar las campañas. Nosotros, pero además también ese es, digamos, el tema de la violencia armada, de los grupos armados y la criminalidad organizada. También tenemos otro factor que estamos trabajando con el compromiso por unas elecciones libres y en paz. Tenemos 22 candidatos y candidatas presidenciales. Les hemos invitado a que asuman unos mínimos éticos de cómo llevar el debate electoral, de un buen ambiente, lenguaje constructivo, no emitir, no estigmatizar, no sacar información falsa. Y vemos, mañana vamos a sacar el primer informe de monitoreo del pacto, del compromiso. Tenemos 22 candidatos y candidatas presidenciales que lo han suscrito, pero también eso está relacionado, porque la violencia en el lenguaje, así ellos obviamente no estén directamente participando, digamos, en la violencia, alimenta esa violencia de la guerra, digamos. Es que no solamente la bala asesina, también es violencia, las palabras, los trinos, el lenguaje, el relato que se construye. Pues, defensora, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en Noticias RCN. Que tengan feliz día y estaremos muy atentos también a ese informe que ustedes presenten sobre violencia electoral. Vamos a hacer una pausa, Isa. Sí, señora, defensora, muchísimas gracias. Desde acá, además, decirle que admiramos esa fuerza con la que ejerce este trabajo y cómo lo hace desde su papel de mujer, así que gracias. 6:26 de la mañana, ya regresamos. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros en este lunes que ustedes saben es de empleo. Les tenemos más de 700 vacantes en todas las regiones de nuestro país. Sí, señora. Comencemos entonces de una vez. Serviespeciales SAS Vic tiene más de 300 vacantes y entre los perfiles que están buscando pueden necesitar en este momento operarios de mantenimiento, auxiliares de servicios generales, entre otros. Si usted se quiere postular, envíe su hoja de vida a ese correo que ven en pantalla, tómenle la fotico con el celular para que no se le vaya a enredar. Estamos buscando operarios de mantenimiento, auxiliares de servicios generales, jardineros, consultoras de belleza, auxiliares de cafetería y mucho más. La empresa Servicios y Asesorías cuenta con más de 200 vacantes. Están buscando operarios de producción, asesores de venta, conductores y entre otros. Ustedes pueden postularse enviando la hoja de vida al correo que les estamos mostrando en este momento en pantalla, reclutamiento@serviciosasesorías.com.co. Estamos buscando subgerente electrónico, auxiliares de mantenimiento, operarios de producción, asesores de venta, conductores y mucho más. Y vamos a finalizar con el grupo EULEN, que ha anunciado que abre proceso de selección de personal para 2026, más de 150 vacantes disponibles, y lo bueno es que es en diferentes regiones del país. Entonces ahí en pantalla ustedes tienen los diferentes correos que pueden enviar su hoja de vida dependiendo la región en la que estén ustedes. Eso depende de cada ciudad, así que fotico a esa cantidad de correos de EULEN. Queremos informarles que tenemos más de 150 vacantes en áreas de servicios generales, técnicos de mantenimiento y servicios auxiliares.
mañana, 56 minutos ya, continúa esta travesía por la Antártica, ya van en el día número 66 y nos cuentan que la tripulación del Instituto Antártico Chileno está a minutos de realizar unos trabajos de mantenimiento allí en el continente blanco, por supuesto con la cooperación internacional, que es el objetivo de todo este viaje. Angélica nos va a contar cómo avanzan para alistarse para esta labor. Angélica. ¿Qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes que se conectan a esta hora con nosotros. Seguimos en el continente blanco, día 66 de la navegación, y justamente a esta hora muy temprano ya los muchachos de la tripulación del buque ARC Simón Bolívar se alistan para bajar el bote Zodiac para realizar una nueva maniobra de cooperación internacional. Y es que justamente recordemos que nosotros estamos a bordo con el Instituto Antártico Chileno y ellos realizan precisamente control y mantenimiento de las redes meteorológicas aquí en el continente blanco. Nosotros tuvimos una navegación durante toda la noche y justamente ya nos alistamos para esta nueva maniobra a esta hora. Café tostado Premium Exportación, hecho exclusivamente con los mejores granos colombianos. Calidad super premium tipo exportación. Café tostado, así sabe un gran café. Bueno, y es que para hablar de este tema, pues me tenía que encontrar justamente con Ignacio. Ignacio, bueno, nueva maniobra. Nosotros estamos aquí aguantando un poquito de frío porque estamos con el tostado Selecto Intenso, intenso color, intenso sabor e intenso aroma que ustedes saben que no nos puede faltar. Pero además para contarte y preguntarte, bueno, ¿cómo va a ser esa maniobra que van a hacer el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a revisar la última de nuestras estaciones meteorológicas. Tenemos que hacer recambio de baterías, recambio de sensores y una calibración en terreno, y nos va a tomar aproximadamente entre 4 a 5 horas realizar todo este mantenimiento, cruzando los dedos que ojalá podamos transmitir al continente nuevamente. Señalémosle a la gente para que sepan dónde será. Mira, no sé si se alcanza a ver, en la puntita de ese islote pequeñito que hay ahí, se llama The Hideout, se encuentra una pequeña estación justo en la punta. Nosotros ahora vamos a desembarcar cercano a un refugio que está por el lado derecho y empezaríamos a caminar desde el refugio hasta la estación con batería y todos los implementos que llevamos ya embarcados en su embarcación. Ignacio, la verdad para mí ustedes son unos tesos porque hacen todos esos trabajos de control de mantenimiento de redes meteorológicas justamente en estas temperaturas. En este momento yo creo que tenemos una sensación térmica de alrededor de ¿qué, Ignacio? Deben ser unos menos 2, menos 5 grados, sí. Bueno, unos valientes. Nosotros, por supuesto, les llevaremos todos los detalles y los dejo con esta panorámica espectacular, el paisaje que nos saluda a esta hora, día 66 de la navegación del buque ARC Simón Bolívar. 2 meses allí, viajando hasta el corazón de la Tierra. Nuestra tripulación, muchísimas gracias. 6 de la mañana, 59 minutos. Es hora de debatir, analizar, entender los temas del día en nuestra mesa ancha, que ustedes saben, por estos días es la mesa ancha electoral. Les estamos presentando a ustedes varios candidatos al Congreso. Y hoy acá tenemos a 2 exministros que, sí señores, quieren convertirse en congresistas. Aquí a mi derecha, Gustavo García, exministro del Interior. Doctor García, preséntese de una vez, diga cuál es su número, cómo votar, todo. Aquí se le permite. Muchas gracias. Mi nombre es Gustavo García, fui ex viceministro de Interior 2 veces, estuve como ministro varias veces encargado y ahora estamos... Es el, digamos que uno diría, para que ustedes se ubiquen, ese es el que está liderando Roy Barreras. Doctor Wilson Ruiz, usted también exministro de Justicia, también hoy candidato. Preséntese. Fui magistrado y presidente de la Judicatura, fui ministro de Justicia 2020-2022 y ahora tengo el número 20 por Salvación Nacional, el senador del Tigre, Abelardo de la Espriella. Y aquí, esto es una mesa ancha, decía yo, muy pacífica de la región pacífica, ¿no? Porque ellos son, peleando son buenos también. Y Julio, que también es un caleño acá, que pues siempre nos está acompañando todas las mañanas en la mesa ancha. Miren, nuevamente, pues nuestro tema es el invierno en el país, pero por cuenta del invierno, más de 69.000 familias que están en este momento, o colombianos que están en este momento damnificados, que han resultado afectados por cuenta de las lluvias. Primero, obviamente, yo creo que aquí lo que nos cabe es un mensaje de solidaridad y de tenderle la mano a tantos colombianos que están afectados, doctor García. Así es, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que estas situaciones de crisis que son cada vez más frecuentes debido al tema del cambio climático, deben unirnos como sociedad, unirnos como país, y que pensemos en que este mensaje debe ir cargado de unidad nacional. Por supuesto, también pedirle a las autoridades que logren la mayor presencia
Y sobre todo una cosa, Maritza, nosotros hemos trabajado mucho con el tema de las comunidades que son los primeros respondientes. Entonces, llamar a las autoridades a que atiendan a esos líderes sociales, a los líderes de los sectores que son los que al fin y al cabo conocen la comunidad. Dejemos el centralismo en estas cosas. Doctor Wilson Ruiz. Primero que todo, mi sentido de solidaridad por todos los miles y miles de familias. Tengo entendido que cada vez son 70.000 familias en todo el país. Departamentos como Sucre, como Chocó, Córdoba, etcétera, están viendo una calamidad. Yo considero que esto que está pasando no es improvisación. Ya se venía a venir con una oleada invernal como pasa en Colombia, pero infortunadamente no tomaron las medidas necesarias para ello. Sí. Y yo creo que ya con Julio arranquemos ya, digamos, con lo que hay del otro lado, porque pues sobre la mesa lo que se puso, o lo que puso el presidente Gustavo Petro es declarar una nueva emergencia social y económica para estos dos territorios, para Córdoba y para Sucre, que son los que en este momento están sufriendo con más dureza el embate del invierno, pero incluso lo decía hace un rato la defensora acá, esto es algo previsible, o sea, se nos está volviendo recurrente un estado de emergencia cuando se supone que es un estado excepcional. Julio. Sí, hay un economista de Estados Unidos muy conocido que se llama Robert Hicks. Él ha estudiado cómo en toda la historia y en muchos países se han utilizado las emergencias ficticias o reales, como en este caso es una emergencia real, como excusas para crecer o agigantar el tamaño del Estado. Hoy tenemos un Estado que cuesta 550 billones de pesos al año y cada vez presta peores servicios de seguridad, cada vez presta peores servicios educativos, cada vez presta peores servicios de salud y cada vez atiende peor las emergencias. Entonces, pues que la única ruta o que la única salida es como está proponiendo el gobierno, o sea, expandir más el tamaño del Estado vía mayores impuestos ya incluso a la clase media con impuestos al patrimonio, pues no deja de ser ridículo. Además, en el mismo gobierno donde saquearon la unidad de gestión del riesgo, en el mismo gobierno donde, no lo digo yo, lo dice la señora Angie Rodríguez, que ahora está en el Fondo de Adaptación, pues se ha dilapidado impunemente los recursos de ese fondo de adaptación que se supone que es para este tipo de cosas, ¿no? Para enfrentar los efectos del cambio climático y donde se han hecho obras, por ejemplo, viviendas, reconstrucciones, en donde simplemente se ha botado la plata. Entonces, y en un gobierno donde hay una donde se financia con recursos públicos la campaña del partido de gobierno, pues no tiene sentido decirle a los contribuyentes que ya están muy apretados, venga, métase otra vez la mano al bolsillo porque es que tenemos una emergencia, no. Primero, apriétese usted el cinturón, deje de financiar propaganda de Iván Cepeda a través de el aparato de propaganda de los medios públicos, deje de repartir contratos en medio de esta campaña y luego si hablemos, después de apretar ese cinturón, si hace falta plata, pero no antes. Doctor Gustavo García, yo tengo que llamarlo a usted a responder acá porque Julio pone el dedo en la llaga en un tema que yo creo que muchos colombianos comparten y pues es el escándalo de corrupción que hay detrás de todas estas entidades que son las encargadas de atender el invierno. Él menciona el Fondo de Adaptación, pero digamos que el gran escándalo acá también es el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué pasó con la plata para atender las emergencias o para prevenir? Bueno, yo creo que ese es un tema que está siendo investigado en los temas de corrupción. Pero yo también quiero llamar mucho lo que dice aquí nuestro compañero de mesa, y es que hoy en día hay un sistema ineficiente del gasto. Hoy no solamente 523 billones, por ejemplo, del presupuesto del año pasado, de los cuales solamente el gobierno dispone del 9%. Entonces, ahí hay un esquema de gasto que no es sostenible y, por supuesto, está siendo tratado de solucionar con estos decretos de emergencia y son insuficientes. Por eso yo creo que lo que nos corresponde hacer en el próximo Congreso de la República, con el doctor Wilson, con todos los que vamos a llegar allá seguramente, es revisar esa estructura de gasto y esa estructura que ha generado corrupción durante muchos años. Mire, el Fondo de Adaptación se creó creo que en el 2010 y hasta hoy no ha sido capaz de restablecer en ningún año los fenómenos climáticos. No ha servido realmente para qué se ha hecho. Yo creo que, ¿y por qué? Usted que estuvo allí, porque es que usted estuvo en el Viceministerio y en el Ministerio del Interior, y estas son entidades adscritas al Ministerio del Interior, ¿por qué no funcionan para atender realmente las emergencias, para prevenirlas, y en cambio sí se convierten en unos aparatos de corrupción? No, Maritza, ahí tienes una pequeña equivocación que te la corrijo. No están estas entidades adscritas al Ministerio del Interior. ¿La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no le rinde cuentas al Ministerio del Interior? No, es directamente al Departamento Administrativo de Presidencia. Digamos, ahí no es así.
se tiende, digamos, a relacionar porque en las estructuras gubernamentales generalmente se hace así, pero no es este el caso. Pero a la hora de la verdad, desde el 2010, desde que se han creado, no han dado los resultados que se han necesitado. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un estudio de reingeniería a todos estos sistemas, porque al fin y al cabo lo que queda es la gente. Y ahí el mensaje que nosotros tenemos que darles es que más allá de las discusiones de lo que pasó, que eso está siendo estudio judicial, se está haciendo, es objeto de estudio judicial, nosotros tenemos que plantear para el Congreso que viene una modificación para lograr la transparencia, la efectividad, pero sobre todo la descentralización. Hasta que esto no se descentralice, digamos, van a seguir pasando estas cosas. Doctor Wilson Ruiz. Mira, quiero decirle a todo el país, escuchando aquí a los compañeros de mesa y a ti también, que no en vano la Contraloría General de la República dijo que se habían extraviado 5 billones de pesos. Pongámosle la vida de su merced, 5 billones con B. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente todo lo de la unidad del riesgo, infortunadamente muchos recursos se han dilapidado, se han perdido. Recordemos también lo que pasó en la Fiscalía, 5 implicados por los famosos camiones cisterna. Otro punto importante, Nimo Olmedo López lo reconoció, más de 300.000 millones de pesos se han extraviado. Sí. Ahora, este señor que tenemos de presidente, el señor Petro, de una forma irresponsable ahora habla de un estado de emergencia económica. Hombre, lo intentaron hacer ahora con lo que pasó y obviamente eso se cayó por parte de la Corte Constitucional. Sí. Claro, estamos pasando un momento muy duro, pero ¿por qué, Marisa? Porque la plata se extravió. Entonces me parece a mí que hay que manejar muy bien el tema, lo que nosotros llamamos cuándo hay improvisación y cuándo no la hay. Sí. Mira, Marisa, para terminar la idea, esto del invierno se veía venir. Si hubiésemos tenido los recursos allí disponibles, créeme que se hubiera podido atender. Ahora van a apretar a todos los colombianos, a la gran mayoría, con los impuestos que se vienen con la emergencia económica. Sí, bueno, vamos a cambiar a nuestro siguiente tema, que es un tema político, porque definitivamente ya el viernes, digamos, quedaron confirmados o quedó presentado oficialmente este tarjetón que se van a encontrar los colombianos el próximo 8 de marzo para las consultas. Y yo quiero aprovechar que aquí está el doctor Gustavo García, que hace parte, digamos, como de esa coalición que representa un poco Roy Barreras. Si es un poco como lo están planteando también los demás, que Roy va a llegar a dividir los votos de izquierda para la primera vuelta, y eso debilita a Iván Cepeda. Bueno, lo primero que hay que recordar es de dónde venimos. Es que el Frente Amplio llegó a fortalecer la coalición de izquierda en las elecciones pasadas para poder hacer esa masa grande que escogió al presidente Petro como el presidente de los colombianos. Por supuesto, ese Frente Amplio tiene que ver, estuvo en el gobierno con el presidente, pero pues tiene un nicho de opinión que en este caso somos esos liberales progresistas, la gente que hemos estado y militado en la centroizquierda. Pero porque hace 4 años sí mucha gente se le sumó antes de la primera vuelta a Petro y ahora no. No, acuérdate que la vez pasada también hubo una consulta y en ese proceso nosotros pues también representamos una masa que quiere ser consultada, que quiere ser escuchada. No tenemos que ver nosotros con las decisiones del Consejo Nacional Electoral, hemos criticado durante mucho tiempo la conformación de ese órgano, pero a la hora de la verdad pues tampoco nos queda renunciar a lo que nosotros participamos. Entonces el llamado es que las confrontaciones no se deben volver el tema, sino la participación de la gente. Pensemos en si la gente merece ser consultada o no, y pues nosotros representamos sectores progresistas que queremos participar en una consulta. Es que se me está acabando el tiempo, pero digamos que por el otro lado pues están los otros que dicen que están dividiendo la derecha, que es Abelardo de la Espriella, y quiero para esto leer un mensaje que escribió Gabriel Vallejo este fin de semana que dice: piden no votar la gran consulta. Parece que él no se refiere directamente a Abelardo de la Espriella, pero es un mensaje implícito para él. Piden no votar la gran consulta y después nos van a pedir que votemos por el candidato de ellos para primera vuelta. Así no, señores. Mira, Marisa, te quiero decir a ti, a Gustavo y aquí a Julio y a todos los compañeros que ven y nos escuchan, hombre, uno no se puede meter en la libertad de conciencia de las personas ni la libertad para poder uno votar. Para mí sea, usted no está de acuerdo, es decir, usted no está de acuerdo con que no se llame, con que se llame a no votar la gran consulta. No, eso para mí eso hay que votarlo. ¿Por qué te lo digo? Porque hace parte de la democracia de todos los colombianos, que para mí es el templo de la democracia. Yo estaba de precandidato presidencial, como todo el país lo sabe. Me hice a un lado, ¿por qué? Porque yo soy un hombre libre de egos y de vanidades. Abelardo va por la parte delantera.
También tenemos ahí al señor Roy y Cepeda. Son los objetivos que tenemos que ponerle cuidado para evitar la continuidad de este gobierno. Pero uno no puede meterse en que vote o no vote. Eso va a ser parte de la Pero de la ese ha sido el libertad de cada llamado, persona. ese ha sido el llamado de Enrique Gómez, que es la cabeza de lista, y de Abelardo. Julio, tengo 30 segundos para que usted me cierre y para hacer las 3 preguntas rápidas para los candidatos. Bueno, tiene creo yo, una oportunidad histórica los sectores de derecha y centro derecha de derrotar en primera vuelta al petrismo. Es una oportunidad que implicaría que haya una consulta, una gran consulta muy copiosa en votos y que lograran impulsar una candidata o un candidato. Parece lo más viable hoy por el panorama que esa candidata sea Paloma Valencia, que llegue competitiva a la primera vuelta y eventualmente con una izquierda dividida, que es el panorama que estamos viendo, con Roy Barreras y con Iván Cepeda posiblemente enfrentándose, quizá llevar 2 candidatos de derecha o de centro derecha a la segunda vuelta. Es un escenario que no hay que desestimar y que es probable, por lo cual coincido con Wilson, pues los electores que no quieren, la parte del electorado que no quiere que continúe el proyecto del petrismo, pues deberían votar la gran consulta para fortalecer ese escenario. Podría decir, después de que pero está haciendo mucha propaganda, pueden pasar dos candidatos de centro izquierda también. También puede pasar. Se abrieron las apuestas después de conformadas las consultas. Muy rápidamente, preguntas rápidas para respuestas de una sola palabra. ¿Que se restablezca la prima técnica para congresistas, sí o no? Eso a mí no me va ni me viene, para mí eso me da igual. No. Si no llegan a ser senadores, ¿vuelven a ser ministros? Claro que sí, no tengo ningún problema. Sí. ¿Está dividida la derecha? Para mí no. ¿Está dividida la izquierda? Sí. Un candidato de la gran consulta, porque usted dice que sí se puede votar. Dígame quién le gusta en la gran consulta. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ¿uno nomás? Sí, solo uno. Me gusta mucho Paloma Valencia. ¿Juan Fernando Cristo o Roy Barreras? ¿En la consulta? Juan Fernando Cristo o Roy Barreras, como lo interprete. En la consulta no está Juan Fernando Cristo, está Roy. Y por supuesto vamos a apoyar a quienes quieren participar en la consulta. Pues señores, muchísimas gracias, muchos éxitos en esa campaña. Aquí está mi mesa del Pacífico, 7 de la mañana. Hola, buenos días. A lo que vinimos electoral, gran movimiento a esta hora de la mañana aquí en Corabastos. Estamos recorriendo las calles de Colombia y estamos en Bogotá. ¿Qué puede ser más concurrido a esta hora desde tan temprano el movimiento del mercado que Corabastos? Pues estamos precisamente hablando con la gente, los comerciantes, pero también los clientes, los que vienen a hacer las compras a esta hora de la mañana. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenos días. Me llamo Lisette. Bueno, Lisette, ¿usted qué le pide al próximo presidente de la República cuando llegue a la Casa de Nariño ese 7 de agosto? Que pues se apiade de nosotros, la inseguridad acá en el barrio, más que todos en estas zonas, que es el Amparo, María Paz, la Ribera, todo, por todos lados uno tiene que andar con las cosas guardadas porque, o sea, ya el miedo que uno le da de salir, o sea, yo le pediría que fueran, o sea, agradecidos que nosotros los acogimos como tal, y pues también quiero pedirle al señor gobierno que nos ayude económicamente para los subsidios para los niños de la vulnerabilidad de los disvenientes. O sea, seguridad y más ayudas, más subsidios. Muchas gracias, feliz resto de día y seguimos hablando aquí. Vamos con uno de los comerciantes. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Antonio Martín Méndez. Bueno, don Antonio, ¿qué le pide al próximo presidente? ¿Qué es lo que usted más necesita aquí en su localidad, en su trabajo, en el día a día? Yo le pido, por ejemplo, de que un tipo en Colombia, un tipo de 40, 50 años puede trabajar, está joven. Y esa ley, por ejemplo, que han puesto que un tipo de este año no puede trabajar. Muchos países una persona mayor puede trabajar. En Estados Unidos, un tipo de 60 años puede trabajar 3 y 4 horas. ¿Me entiendes? Eso yo le pido al presidente y que haga muchos cambios aquí en nuestro país. Que nuestro país es muy lindo, muy hermoso. ¿Me entiendes? Más oportunidades laborales. Más oportunidades laborales y también otras cosas, por ejemplo, de que la vaina de Sisbén. Yo estaba en el estrato 1. Ahí me clavaron estrato 9 ese presidente. O así, yo no soy rico. Yo soy barranquillero, a mí la casa se me cayó 3 veces. O sea, le pusieron estrato 9 y... Bueno, son las cosas de los sistemas. Muchas gracias y esas son las peticiones. Vamos con más comerciantes por aquí. El vendedor de tomate, esto se ve delicioso, antojada a esta hora de la mañana. Bueno, ¿cuánto vale la libra de este tomate? Estaba entre 3.000 y 4.000 pesos. Bueno, está entre 3.000 y antes. Antes valía 1.000 pesos, 1.500 pesos. O sea, eso está carísimo. Carísimo. Bueno, ¿qué le pide usted? ¿Cuál es su nombre?
Jairo Cruz. Bueno, don Jairo, ¿qué le pide usted al próximo presidente de la República? Más empleo y más seguridad para los trabajadores. ¿Cómo le va a usted aquí en las ventas? Gracias a Dios, bien. Esto se ve delicioso. ¿Cómo no? Bueno, con don Jairo Cruz yo me despido con la venta de tomate, con la venta. El panorama aquí es de abundancia, comercio, mucho cliente, pero también muchas peticiones para el próximo presidente de la República. Nos vemos en A lo que vinimos electoral en nuestra emisión del mediodía y seguimos recorriendo las calles de Kennedy. Gracias, don Jairo. Chao. A ustedes también. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Nos vemos en la tarde. Gracias a Joa, ya son las 7:25 de la mañana. Hace unos minutos estuvimos aquí en el set con la defensora del pueblo, Iris Marín, y pues nos hizo graves denuncias en medio de la crisis de la salud. Afirma que hay una gran cantidad de correos de tutelas contra la nueva EPS que ni siquiera han sido abiertos por la entidad. Lo que nos dijo el nuevo interventor es que han encontrado 123.000 correos relacionados con fallos de tutela, de notificaciones de tutela que no se habían abierto y que están en una contingencia para ponerse al día en eso que usted está poniendo aquí sobre la mesa es una negligencia que es un delito. Es, digamos, una negligencia muy grave en todo caso, y esto está pasando. Entonces, claro, pero uno dice, pero ¿cómo así? Si el anterior interventor es hoy el superintendente. Claro, una entidad que está intervenida por el gobierno nacional. Esta es la muestra máxima de la indolencia. 120.000 fallos de tutela en contra de la nueva EPS y detrás de eso hay pacientes esperando un medicamento o un tratamiento. 7 de la mañana, 26 minutos, muy atentos porque en Bogotá la policía reveló el cartel de los 4 delincuentes más buscados por el delito de hurto a vehículos. Jason, los detalles. Marixa, mire, con los buenos días para usted y nuestros televidentes. En efecto, este cartel es publicado por las autoridades. 4 delincuentes muy peligrosos de una banda delincuencial denominada Los Pumas, dedicados al hurto de vehículos de alta gama en varios sectores de Bogotá. Esta banda es integrada por otras personas, otros delincuentes también, y en diciembre se habían generado unas capturas y ahora mismo se generan otras 3 capturas en Bogotá y en la ciudad de Medellín. Allí lo que mencionan las autoridades es que nuevamente uno de estos delincuentes o presuntos delincuentes capturado pues fue dejado en libertad, al parecer porque no tenía antecedentes. Los otros 2 fueron enviados a prisión. Aprovechan las autoridades para mostrar este cartel de estas 4 personas, 4 hombres que tenían varios roles, liderado por alias Sebas, y los otros delincuentes que también utilizaban armas de fuego para intimidar ciudadanos, perseguirlos, llegar hasta sus viviendas en diferentes localidades, golpearlos y robarles los vehículos. En el siguiente informe les contamos. Estos son algunos de los registros en poder de las autoridades del accionar de la peligrosa banda delincuencial Los Pumas en Bogotá. Recientemente 3 de sus integrantes fueron capturados en la capital y en Medellín. Sin embargo, uno de ellos fue dejado en libertad porque no tenía antecedentes. No puede ser que un individuo que cometió actos violentos, actos que pudieron haber significado la pérdida de vida de un ciudadano, quede en libertad porque no tiene antecedentes. Lo que se ha podido determinar de la investigación es que es una banda amplia que hace seguimiento a sus víctimas que poseen vehículos de alta gama y las atacan en sus propias residencias con violencia utilizando armas de fuego. La policía de Bogotá publicó el cartel de los 4 más buscados de este grupo delincuencial para obtener ayuda ciudadana y poder ubicarlos. Y las denuncias ciudadanas son lo más importante para que tipos como estos terminen tras las rejas. Nosotros terminamos esta primera emisión de Noticias RCN y los vamos a dejar con las imágenes de lo que sucedió en el Super Bowl de Estados Unidos, muy a pesar de su presidente Donald Trump, donde la presencia latina estuvo fuerte gracias a Bad Bunny, que decidió presentarse con su nombre bien latino. Benito Antonio Martínez Ocasio, sí señor, al lado de nuestra Karol G, Ricky Martin y muchos ídolos latinoamericanos.